Buenas, buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, martes 29 de junio de 2021, para segundo de bachillerato intensivo. El tema es tiempo pasado simple usando otros verbos en su formato negativo. Listo, en este casillero de orientaciones metodológicas es importante mirar este último ítem: gamificación, actividad de completar palabras, video explicativo de cómo jugar, porque hay una actividad en esta ficha pedagógica que hace referencia a ese literal. Y aquí tenemos unos recordatorios que son importantes. Si bien es cierto, nosotros ahorita vamos a hablar en pasado simple, ¿sí? Pero no usamos un verbo en pasado simple, usamos un verbo en la forma base. Entonces, por ello es importante que se lo sepa, ¿no? Hablamos de pasado simple, pero se usa el verbo en la forma base. Así es la gramática para esto. Y ese verbo en la forma base está en el archivo regular y regular verbs app.pdf en su columna 1. Esa es la que vamos a usar. Dice, utilizamos el tiempo pasado simple para hacer referencia a una acción finalizada que no tiene conexión con el presente o acciones repetidas en el pasado. Ya. Entonces, este aquí está hablando de manera general, para que se use el pasado simple. Ahora sí nos metemos a la parte de la presente tema, ¿no? El presente tema es pasado simple negando. O sea, vamos a hacer una oración en pasado simple, pero negando. Listo, entonces el tiempo, perdón, el, el pasado simple negativo, en su formato negativo, sirve para expresar negación. ¿Sí? Expresar negación, acuérdense, estamos hablando aquí de otros verbos, no el verbo to be. El verbo principal de la oración no es un verbo en pasado de participio. Se usa el verbo en la forma base. Verbo en la forma base se forma insertando el auxiliar did más la palabra not entre el pronombre sujeto y el verbo en la forma base. Ver tabla, dice. ¿Sí? Y ahí está el formato. Primero pronombre sujeto, luego el auxiliar did, luego la palabra not y luego el verbo en la forma base. Mucho ojo, no es el verbo en pasado, ¿no? No es el verbo en pasado. Y ahí están 5 oraciones en singular y 5 oraciones en plural que hacen referencia a la primera, segunda y tercera persona, tanto en el singular como en el plural. Ahora, este formato, por ejemplo, digamos que yo digo, I did not paint my house weekend. Yo no pinté mi casa el fin de semana. O sea, estamos haciendo una oración negando, ¿no? Ahora, este formato se conoce como el formato extendido. Es un formato que podríamos decir que es un formato que vamos a encontrar en los textos, un formato escrito, porque el formato hablado, el que vas a encontrar en las calles, las personas que están hablando una, en una mesa o conversando, es el formato contraído, que es el que está acá. ¿Sí? Ahí están 5 oraciones, las 5 oraciones y su respectivo formato contraído, tanto para el singular como para el plural. En este tema de aprendizaje vocabulario vamos a usar un crucigrama. El tema es tecnología y educación. Tecnología y educación. Ese es el tema. Y aquí tenemos nosotros tecnología y educación. ¿Sí? Tecnología y educación. Ahí tenemos las líneas horizontales y verticales y las vamos a encontrar. O sea, todas las palabras aquí están relacionadas a tecnología y educación. Entonces encontramos la palabra, creamos una oración con esa palabra y luego traducimos la oración. Y ahí la escuchamos y la pronunciamos. En esta tarea 2, nosotros vamos a aplicar los conceptos gramaticales creando una oración. ¿Sí?
Entonces vamos a crear 4 oraciones usando el pasado simple, formato negativo, ¿sí? Tal como lo explica la ficha pedagógica, usando el pronombre que decíamos, usando el auxiliar, usando el complemento que decíamos. Eso está a nuestro gusto, e incluso usando el verbo a nuestro gusto. En este tema vamos a leer, reflexionar y traducir. Vamos a hablar en esta semana sobre la emoción, la aceptación, ¿sí? Entonces, nosotros primero lo que hacemos es leer esta frase que está aquí, dice, cuando más buscas la aceptación de los demás, más te pierdes en ti mismo. Luego nosotros reflexionamos acerca del tema de la semana, que es la emoción aceptación, y anotamos nuestra reflexión aquí. Y luego la traducimos. En el tema 4 vamos a responder, vamos a hacer una autoevaluación a la presente ficha mediante una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de las situaciones en las que se puede ajustar el uso del pasado simple, formato negativo? Lo ponemos aquí. Y finalmente vamos a hacer una actividad de gamificación, llámese también jugar. Primero aprendemos a jugar, luego jugamos y luego reportamos la evidencia. Entonces hay que dar un clic al enlace que está ahí y se abre la actividad de gamificación, ¿sí? Ponemos Start y ahí está. Y al final pues, ponemos check y terminamos. Y la pegamos aquí en este cuadro.